Bienvenidos al curso de higiene laboral. La higiene laboral es una disciplina preventiva que ayuda a disminuir la aparición de enfermedades profesionales dentro del contexto organizacional, ayudando de una forma oportuna a cuidar y a salvaguardar la integridad de cada uno de los trabajadores que prestan servicios dentro del sector organizacional. Que se analizan diferentes contaminantes en el medio ambiente y su influencia que ejerce en el trabajador. ¿Sí? Investiga algunos de los conceptos de ciertas variables como las sonoras, los ultrasónicos, también la temperatura, la iluminación. La higiene industrial es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente del trabajo y controla estos agentes contaminantes para evitar que se produzcan daños en la salud. Está más relacionada con mitigar el desarrollo de enfermedades profesionales. Entonces, existen diferentes actividades productivas en la cual se desencadenan o están en el ambiente ciertos ambientes contaminantes o ciertos agentes contaminantes, ¿sí? Pueden ser sustancias químicas, biológicas o de tipo de energía en cuanto a agentes físicos. Entonces, existen estos casos y los trabajadores van a estar expuestos dependiendo de la industria, van a estar expuestos a cada uno de estos agentes. Entonces, se debe evitar, por ejemplo, la utilización de productos nocivos en la empresa, de ser posible, o si no, tendríamos que ver otras medidas alternativas. Porque si es que, por ejemplo, estamos vinculando a estos agentes contaminantes a la parte química, estos productos podrían ser reemplazados si es que tienen el mismo efecto en producción y disminuyen el riesgo en el daño al trabajador, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos agentes contaminantes se va a tomar una decisión dependiendo de qué tan riesgoso y de los niveles los niveles que estén por encima de los permitidos a través de alguna normativa. Entonces, la idea en general es que nosotros como personas que estamos vinculados a mitigar los riesgos, vamos a tener que, o para mí van a estar dos aspectos fundamentales en los cuales nosotros podemos tener acción para mitigar estos riesgos. Uno de ellos van a ser los accidentes de trabajo. De este modo, los contaminantes físicos son aquellos factores de riesgo que se encuentran presentes en las condiciones de trabajo, tanto en la parte física como ambiental, que afectan directamente a la salud y productividad del trabajador. ¿Sí? Son cosas que se desencadenan inmediatamente en los accidentes de trabajo, pero también nos van a interesar las enfermedades profesionales u ocupacionales. Entonces, en una enfermedad profesional se va exponiendo una persona paulatinamente durante 8 horas, 7 días a la semana a cierto agente que va a desencadenar en esa enfermedad profesional. Y van a haber múltiples agentes en los que uno puede estar expuesto para desarrollar esta enfermedad profesional. Entonces, con eso en mente, está más relacionada la higiene laboral a la disminución de estas enfermedades ocupacionales. Entonces, cuando nosotros
tratamos de ver los factores de riesgo en cualquier sitio o en alguna empresa, nos enfocamos en algunos de estos, ¿sí? En los factores de riesgo ergonómico, mecánico, biológico, físico, psicosocial o químico, ¿sí? Entonces, dentro de estos factores, hay unos que están relacionados estrechamente con la higiene industrial. Esos factores son los biológicos, los físicos y los químicos. Estos tienen una relación porque están diferentes agentes contaminantes relacionados con estos factores de riesgo. Entonces, en el factor de riesgo químico está relacionada cada sustancia química que puede tener una acción en cada una de las personas. Entonces, cada uno de esos agentes y el evaluarlos, el primero, el medirlos, luego evaluarlos y tomar alguna acción. Entonces, estos tres están relacionados, que sería el químico, el biológico y el físico, a través de diferentes contaminantes. En el caso de la parte biológica, serán a través de virus, bacterias u hongos. Entonces, está relacionado estrechamente con la higiene laboral o la higiene industrial debido a que tiene un agente que está en el medio en el que se desarrolla el trabajador. Entonces, en la parte biológica se van a relacionar con las enfermedades que se pasan de agente biológico a agente biológico, que podría ser entre dos personas o podrían ser entre ciertos animales hacia las personas, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de agentes biológicos van a estar relacionados con la higiene industrial. Entonces, por ahora lo que estamos haciendo es tratando de poner todo, que sería la parte global, ¿sí? Y enfocarnos en lo que va a tratar la higiene industrial. En ese sentido, entonces, hemos topado los nombres de cada uno de los factores de riesgo y luego vamos a enfocarnos en los agentes que están relacionados con la higiene industrial. Y para este video, lo que nos vamos a hacer o lo que vamos a hacer es ir o llegar hacia cierto factor o cierto agente específico. Y ese agente específico lo vamos a tratar, ¿sí? Entonces empezamos o describimos varios de los factores de riesgo y vemos que los que están más vinculados son los químicos, los biológicos y los factores de riesgo físico, ¿sí? Vamos a ver una pequeña parte acerca de estos riesgos biológicos, diciendo que estos agentes están vinculados a los virus, a las bacterias y a los hongos. Entonces, con eso, ustedes tienen toda la idea de que están relacionados con enfermedades que podrían producirse, ¿sí? Hemos pasado no hace mucho por una parte de un virus que a nosotros nos mantuvo encerrados durante algún tiempo. Entonces, ese es un factor de riesgo biológico importante. Y el saber evaluarlo y mitigarlo va a tener una reacción positiva para poder establecer que las personas no lleguen a consecuencias más graves. Entonces, en algunos temas de prevención acerca de los riesgos biológicos, se podría decir que se puede llegar a un programa de vacunación que de hecho se hizo a nivel mundial a través del virus que, si recordamos, era el SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. La
enfermedad que desencadenaba ese virus era el COVID-19. Entonces, un programa de vacunación va a ayudarnos a mitigar la transmisión de este factor de riesgo biológico, como lo fue el virus, ¿sí? Y también podríamos tratar algún tema de inocuidad, de tener limpios los ambientes, de tener cierta inocuidad alimentaria, ¿sí? De cierto uso de equipos de protección personal, que algunos de ellos, alguno de ellos todavía quedó impregnado, al menos cuando tenemos cierta enfermedad para no transmitir. Nos ponemos ya ahora, tenemos algunos, ya la costumbre de usar un protector, un respirador, una mascarilla. Entonces, en ese sentido, tomamos brevemente la parte de riesgo biológico. Otro factor de riesgo que está vinculado a la higiene laboral, la higiene industrial, va a ser un factor de riesgo físico. Entonces, en estos factores de riesgo físico, eh, no se trata de la relación que existe con el cuerpo humano, con el sistema físico, sino más bien está relacionado con las variables físicas que están en el medio, ¿sí? Estas variables físicas que están en el medio podrían ser el sonido a través del ruido, ¿sí? Podrían ser la temperatura, una temperatura inadecuada, las temperaturas extremas, un extremo frío o un extremo calor, ¿sí? Están relacionadas también la iluminación. Todo este tema de la iluminación está relacionado. También van a estar en los agentes físicos las vibraciones y las radiaciones, ¿sí? En esta parte del riesgo físico, a mí me interesa mucho, debido a que concretamente se pueden medir estas variables físicas a través de ciertos instrumentos, a través de la instrumentación, ¿sí? Y cada una de estas variables físicas va a tener al menos una unidad de medida, ¿sí? Y estas unidades de medida son o pueden ser evaluadas. Si no se supera cierto límite, podríamos decir que estamos en un riesgo que es mínimo, ¿sí? Y luego de sobrepasar esos límites, estamos ya hablando de que tendríamos que tener algún tipo de mitigación. Puede ser una mitigación preventiva o una mitigación correctiva, a través de, podría ser la fuente, el medio o el receptor. Entonces, lo interesante es que cada uno de estos va a estar relacionado con cierta unidad. Por ejemplo, en el ruido, la unidad que está relacionada con el ruido son los decibelios. Entonces, no superar 85 decibelios, por ejemplo, en 8 horas, va a hacer que tengamos cierto tipo de protección, que de hecho ese es el límite también legal al que uno puede estar expuesto, ¿sí? Entonces, es muy concreto el hecho de que se pueda evaluar y medir precisamente en esas unidades. En cambio, en el ruido se mediría en decibelios. En las temperaturas podría medirse en grados centígrados, en Fahrenheit o en Kelvin, ¿sí? Y de hecho es importante saber
la relación en transformación de estas unidades. ¿Sí? En la parte de iluminación vamos a tener una unidad, por ejemplo, los luxes, que con esa unidad uno se puede dar cuenta qué tan bien iluminado está cierto ambiente o una superficie en específico. Los luxes toman en cuenta la iluminación y también el área que se cubre. Por ejemplo, para un área de trabajo, eh, para escribir o para estudiar, puede ser recomendable estar entre unos 300 y 500 luxes sobre la mesa de trabajo. De los otros dos agentes contaminantes relacionados con el factor de riesgo físico, podríamos topar las vibraciones. Las vibraciones, en cambio, van a estar relacionadas con unidades de aceleración. ¿Sí? Estas unidades de aceleración están medidas en metros por segundo al cuadrado. Entonces, se pueden medir estas vibraciones en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Y están más estudiadas las relaciones que tienen que ver con las vibraciones en el cuerpo entero y con las vibraciones entre la mano y el brazo. Y en ellas van a estar en unidades de metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Para las radiaciones, para las radiaciones que podrían ser radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes, que de hecho las radiaciones son una onda electromagnética. Entonces, al tener esta particularidad de ser una onda electromagnética, podemos recordar que la onda electromagnética de hecho tiene la característica de onda y de partícula, y de hecho puede influenciar en el cuerpo humano, ¿sí? Aunque unas en mayor medida que otras. ¿Sí? Las unidades o una de las unidades en las que se pueden medir pueden ser en sieverts, aunque podrían medirse en becquerelios también. Entonces, estas unidades me ayudan a ver los límites en cuanto a las evaluaciones, ¿sí? Y cada una de estas en los factores de riesgo físico tiene una unidad en particular, ¿sí? Algunas, algunas de las cosas que podríamos hacer para prevenir en cuanto a los factores de riesgo físico podría ser la vigilancia en la salud y cierto control o reemplazo en las fuentes que tengan que ver con cada uno de los agentes contaminantes. Recuerden que nosotros hacemos evaluaciones y tomamos medidas preventivas o correctivas primero en la fuente, luego en el medio y al último en el receptor. ¿Sí? Y cada una de estas fuentes de los factores de riesgo pueden ser mitigadas en estas tres posiciones, en la fuente, en el medio o en el receptor. ¿Sí? Y claro, cada uno puede tener un diferente equipo de protección personal si es que ya llegamos a ponerle en la condición de el receptor. Otro de los factores de riesgo que está muy vinculado a la higiene laboral es el factor de riesgo químico, ¿sí? Entonces, cada una de estas sustancias químicas va a tener una diferente reacción en el cuerpo y son muchísimas y muy variadas y pueden venir en diferentes estados de materia inclusive, ¿sí? Entonces pueden venir también en forma
de líquidos, de gases, de vapores o de humos. Entonces, cada una de estas sustancias va a tener un diferente tratamiento, ¿sí? Algunas de las cosas que se podrían hacer para empezar a prevenir estos factores de riesgo químico va a ser el correcto etiquetado, envasado, trasvase de cada uno de estos productos químicos, ¿sí? Pero, como ven ahí en la presentación, en la figura en la parte derecha, van a ver un librito en amarillo, que es una MSDS, que sería una Material Safety Data Sheet, que lo que conlleva es información de cómo tratar este químico. Hay información de cómo transportar el químico, de qué hacer en caso de derrame, de qué hacer en varios casos de inhalación, de ingesta, de también de exposición a la piel, qué es lo que se debería hacer en cada uno de estos casos, ¿sí? Y claro, la cuestión es que estas hojitas de datos van a ser diferentes dependiendo de cuál sea el producto químico, ¿sí? Entonces, tenerlas a la mano va a ser bastante beneficioso. Luego, en cuanto a las acciones que uno puede tener para mitigar ese factor de riesgo químico, podría ser el etiquetado, ¿sí? Vamos a tomar de la NFPA, que es la National Fire Protection Association, este rombo de seguridad, en el cual se describen, ¿sí? La idea es que se pueda rápidamente a través de un sistema visual ver qué tanto o qué tanto una sustancia química puede ser nociva para el ambiente o para nosotros. Entonces, este rombo de seguridad está dividido en 4 espacios. Esos 4 espacios tienen que ver con la inflamabilidad, con la reactividad, con los riesgos a la salud y con algún riesgo en específico. Entonces, a breves rasgos, aunque podemos ahondar después, cada uno de estos espacios, los que están de color, van a estar en una escala del 0 al 4, viendo que el 0 sea lo menos representativo, lo que menos daño te puede hacer, y el 4 lo máximo o el máximo daño que puede hacer. Y claro, cada color va a tener que ver con cierto aspecto del químico. Entonces el rojo va a tener que ver con la inflamabilidad, el amarillo con la reactividad y el azul con los relacionado con los riesgos a la salud. Entonces en la inflamabilidad, qué tan rápido se puede, qué tan rápido esta sustancia se quema, ¿sí? A qué temperatura más o menos se puede quemar, ¿sí? Entonces están descritos. Y en la reactividad, por ejemplo, se ve qué tan estable puede ser el químico, ¿sí? Porque puede ser que esté muy vinculado a un cambio muy violento en reacción, ¿sí? A que sea inestable a través, puede ser de temperatura, de vibración o de golpes, ¿sí? La parte azul es la que está relacionada con los riesgos a la salud. Y en definitiva, si es que hay valores muy altos en esos tres, conlleva un mayor riesgo, un factor de riesgo o un mayor riesgo en cuanto a la exposición a ese químico. Entonces, este es muy descriptivo porque de primera instancia uno ya puede ver cómo una sustancia es, por ejemplo, en este caso que tiene un 3 sería muy nociva para la salud.
¿sí? Pero hay un factor de riesgo mucho menor si es que lo vamos a relacionar con la inflamabilidad, ¿sí? O con la reactividad, ¿ya? Entonces, eso hace que este rombo sea importante porque se puede visualizar con un muy poco tiempo, uno puede saber cuáles son los factores de ese químico en particular que nos pueden afectar. Ahora, la parte en blanco, que la podemos revisar, tiene cierto riesgo específico. Por ejemplo, que esa sustancia química no deba mezclarse con agua, ¿sí? Ya, esta parte de aquí es una sección de la MSDS que poniendo un poco en el factor de riesgo químico, ¿sí? Entonces, esa MSDS va a tener esta pequeña sección de identificación de peligros, como muchas otras más, pero he puesto esta para que se pueda visualizar a manera de ejemplo, ¿sí? Entonces, esta es un extracto del hipoclorito de sodio que nos brinda cierta información de los riesgos. Una de ellas está relacionada con este rombo de seguridad. Algunos de los temas de prevención en cuanto a los factores de riesgo químico, ¿sí? Se pueden hablar de, por ejemplo, es muy importante la ventilación. Si es que hay vapores o gases que pueden perjudicar a las personas, es importante que haya un sistema adecuado de ventilación, que podría ser natural o forzada, dependiendo del químico o del espacio o la concentración que lo necesite. Pero en general, en rasgos generales, es buena idea que haya una buena ventilación, ¿sí? Otra cosa de la que podríamos hablar es de tener a la mano la hojita de datos y seguridad, la MSDS, ¿sí? Entonces, esta hojita de datos y seguridad nos va a ayudar sobre todo a saber en caso de derrame, en caso de ingesta, en caso de inhalación, qué hacer. Y como hay un amplio espectro, cada sustancia va a tener un tratamiento diferente, ¿sí? También hemos hablado de cambios de sustancia. Si es que una sustancia puede tener el mismo resultado en la producción y ser de menor riesgo para el trabajador, podría cambiarse, ¿sí? Otro de los temas sería los dispositivos de alarma. Ahora podemos encontrar que, por ejemplo, para cierto gas, si este gas se desprende, un dispositivo electrónico de alarma puede dar una señal, si es que podría ser una señal sonora o una señal luminosa, ¿sí? Entonces, todos estos pueden mitigarse, ¿ya? Ahora, de lo que hemos estado hablando es de esta concentración en la higiene industrial. Vimos varios de los factores de riesgo, sin embargo, nos hemos enfocado en estos tres que tienen que ver con el factor de riesgo químico, con el biológico y con el físico, ¿sí? Entonces, esos son los que están encapsulados en la higiene industrial, ¿sí? Y podríamos verlos de este modo, ¿sí? La idea es que lo que pueden ver ustedes ahí es todo lo que está relacionado con la higiene industrial, que es lo que hemos estado, y sería a manera de resumen,
de todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Entonces ahí están los factores de riesgo químico, los biológicos y los físicos. Y verán que ahí en los químicos va a haber una forma molecular o aerosoles o vapores o gases, dependiendo del estado. Los biológicos serían los virus, las bacterias y los hongos. Y los físicos, que también los vimos, sería el ruido, la temperatura, las vibraciones, las radiaciones y la iluminación. Entonces, la higiene laboral en realidad es muy amplia, ¿sí? Lo que hemos tratado en este video es de encapsular todo en una forma general, ¿sí? Y hemos visto varias de las partes de la higiene laboral. Si es que podríamos ver en otros videos cada uno de estos agentes que puede ser interesante y de hecho evaluarlos, calcularlos, verlos a través de la instrumentación de medirlos y luego evaluarlos y llegar a la conclusión de que se pueden mitigar a través de acciones que tengan que ver en la fuente, en el medio o en el receptor. Es lo que se hace todo o es lo que se puede hacer en los temas de higiene laboral e higiene industrial. Va a ser por ahora todo en este espacio que les hemos brindado y les queremos agradecer muchísimo por ver este video y poner toda su atención e interés. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima.